Buenas tardes, soy el doctor Mauricio Beltrán y a nombre mío y de mi colega el maestro Guillermo Vargas Rodríguez queremos agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su Facultad de Música y al comité organizador del 8º Coloquio Interdisciplinario sobre la Música. La noción de pensamiento creativo como concepto, así como de los procesos que se llevan a cabo durante la composición de una obra musical, se han mantenido como temas abstractos de difícil asimilación y por lo tanto ajenos a los currículos de las instituciones educativas a nivel superior. De ahí la importancia de que los estudiantes de las disciplinas artísticas en general conozcan cómo funciona la creatividad y de qué manera pueden lograr mejorar y optimizar sus propios procesos. Nuestra intención primordial es la de proponer una guía de estrategias encaminadas a estimular, desarrollar y optimizar la creatividad de los estudiantes a partir de la comprensión del pensamiento creativo como tal, derivado de las principales contribuciones que los investigadores del tema han realizado en los últimos 70 años, así como de nuestra propia experiencia como docentes e investigadores universitarios. Es gracias a su capacidad creativa que una compositora logra realizar procesos mentales activos y estructurados con el fin de producir piezas interesantes, originales y con valor artístico. Desde luego existen otras competencias necesarias para la composición, como lo son el desarrollar un oído musical sensible o poseer conocimientos técnicos teóricos de la música. Sin embargo, estos atributos por sí mismos y sin el acompañamiento de una mente creativa desarrollada, difícilmente bastarán para que una persona interesada en la creación musical pueda lograr sus objetivos satisfactoriamente. Hasta el siglo XV, la creatividad estaba asociada con lo divino, a diferencia de lo humano, para lo cual no se usaba el término creare, sino términos como ars y artis. Antes del Renacimiento, el término creare solo se utilizaba como sustantivo, la creación, o como verbo usando el pasado participio, fue creado, y siempre haciendo referencia a la creación divina. Ahora bien, el estudio moderno de la creatividad cobró un ímpetu notable a mediados del siglo XX, impulsado por las investigaciones del psicólogo estadounidense Joy Guilford y su noción del pensamiento divergente. Además de la psicología, el tema ha sido abordado desde múltiples perspectivas y disciplinas académicas, como son los estudios empresariales y organizacionales, los educativos y cognitivos, los sociológicos, los filosóficos y más recientemente y en forma muy pronunciada los neurocientíficos. Todavía al día de hoy no podríamos hablar de una definición consensuada del término creatividad. Aquí tenemos dos definiciones muy disímiles, pero ninguna nos ayuda a entender la creatividad para el terreno de la composición. Nosotros partiremos de la idea expuesta por varios investigadores, entre ellos Begetto y Kaufman, que expresan: la creatividad implica la combinación de originalidad y de pertinencia para un objetivo. En 1990, el especialista en creatividad musical infantil Peter Webster impulsaría la noción de pensamiento creativo para diferenciarla del término de uso común creatividad. Él tenía la intención de poner énfasis en el proceso mental requerido para producir una obra. Para Webster, el pensamiento creativo en música es la participación de la mente en el proceso activo y estructurado de pensar en el sonido con el fin de producir algún producto que sea nuevo para el creador. En los 1990, Sternberg y Lubart reconocen en las personas creativas una confluencia de 6 recursos distintos pero interrelacionados. Habilidades intelectuales, ellos ponen 3 en relieve, son particularmente importantes estas 3. El conocimiento, el compositor o compositora debe conocer su campo lo suficientemente bien para poder desarrollar sus productos.
La teoría, los estilos y técnicas de composición, la historia de la música, todos estos son conocimientos necesarios e intrínsecamente ligados al proceso creativo. Estilos de pensamiento. Sternberg utiliza el término pensamiento legislativo como un símil del pensamiento divergente de Guilford. Personalidad. Numerosas investigaciones han hecho evidente la importancia de ciertos rasgos de personalidad en la gente creativa. Varios de estos rasgos no son fijos, es decir, la persona puede aprenderlos o puede decidir usarlos o no. Por ejemplo, la voluntad de sobrepasar obstáculos o de correr riesgos, el decidir pensar en forma divergente o de tener mayor confianza en uno mismo. La motivación es otro recurso esencial para la creatividad. Y además es un recurso que tampoco es inherente en la persona, pues uno mismo puede decidir motivarse o no con alguna idea o experiencia. El entorno es el coadyuvante para que la persona pueda o no exhibir sus ideas creativas. Un entorno motivante y estimulante en el que existan personas que reconocen el valor de las ideas creativas. Reconocer las ideas creativas de sus pares es el ámbito ideal para realizar trabajo creativo. Como decíamos anteriormente, la creatividad puede abordarse desde distintos enfoques. Varios investigadores han estudiado el tema a partir de la personalidad. Entre ellos Barron, Torrance, Sternberg, Gardner y Csikszentmihalyi. A partir de la generalidad de sus resultados podríamos sintetizar estos rasgos como los más característicos de las personas creativas. El último de ellos, la capacidad para asociar ideas en forma poco usual, es uno de los más interesantes y reconocidos por los mismos protagonistas. Steve Jobs, considerado como una de las personas más visionarias de nuestro tiempo, afirmaba que la creatividad era precisamente eso, la habilidad para conectar cosas. Para Jobs, las personas más creativas eran aquellas que mostraban tener visión y que lograban conectar las distintas experiencias que habían acumulado durante su vida. A continuación presentamos un conjunto de estrategias encaminadas a estimular, desarrollar y optimizar la creatividad de los estudiantes de composición musical a partir de la comprensión del pensamiento creativo. Todos los aspectos aquí mostrados tienen un cierto grado de flexibilidad y será importante que cada estudiante experimente su implementación y que reconozca cuáles de ellas o en qué combinación le resultan más favorables. Podemos dividir nuestras estrategias en 3 grupos: estrategias de ámbito, físico y social, estrategias de proceso y estrategias complementarias. Las estrategias de ámbito son aquellas que tienen que ver con la configuración de un entorno de trabajo adecuado y estimulante para la composición. La importancia del ámbito de trabajo ha sido plenamente identificado por estudiosos de la creatividad, no solo como un espacio físico, pero también como un entorno social y que debería ser estimulante y motivador. Sternberg afirma lo siguiente: uno puede tener todos los recursos internos para pensar creativamente, pero sin algo de apoyo del entorno, la creatividad que una persona pueda tener dentro podría nunca ser exhibida. Muchas veces los entornos académicos o artísticos tradicionales no alientan las muestras de alta creatividad. Ken Robinson y Lou Aronica insisten en la importancia de que los jóvenes encuentren su propia tribu, es decir, el entorno formado por un grupo de personas que practiquen su misma disciplina y que se entusiasmen con las ideas de sus integrantes. Es muy importante contar con un espacio lo suficientemente amplio y estimulante para poder trabajar cómodamente. Puesto que los compositores utilizamos el sonido ya sea imaginado o producido como materia prima, es necesario aislar lo más posible el ruido exterior al lugar de trabajo. Mucho de este ruido se puede suprimir gestionando los horarios de trabajo con los demás cohabitantes del lugar.
Una buena iluminación ayudará a no tener que forzar la vista. Siempre será bueno o mejor contar con iluminación natural el mayor tiempo posible. El mobiliario fundamental puede comprender un buen escritorio liso y suficientemente amplio para poder escribir partituras y una silla de trabajo cómoda. La herramienta principal para la gran mayoría de los compositores ha sido siempre el piano de tamaño completo. Incluso aunque no sea el instrumento principal, la configuración del piano lo hace el instrumento ideal para probar sonoridades y pasajes con cualquier tipo de textura. También es ideal para estudiar obras de cámara o sinfónicas a partir de la reducción de la partitura. Las estrategias de proceso son muy importantes. Reconocer cómo funciona la creatividad es el primer paso para poder implementar estrategias que potencien la labor compositiva. Guilford fue uno de los primeros psicólogos en asegurar que la inteligencia no es un concepto unitario y que la creatividad funciona de manera interdependiente a esta. De acuerdo con Guilford, la creatividad se manifiesta a través del llamado pensamiento divergente, que es la habilidad de afrontar un problema específico mediante la formulación de distintas soluciones alternativas. Esto en contraposición al pensamiento convergente, que implica la reproducción y memorización de aprendizajes hechos. Una misma persona puede alternar su mente entre el modo divergente y el convergente, y de hecho, esta alternancia es indispensable en el proceso de la composición musical. John Cleese, el comediante y uno de los líderes creativos de la famosa troupe Monty Python, ha insistido mucho en la importancia de alternar estos dos modos de pensamiento durante el trabajo creativo, solo que él los denomina como modo abierto y modo cerrado, siendo equivalentes a los pensamientos divergente y convergente respectivamente. El modo abierto es el modo fundamentalmente creativo. Cuando estamos en este modo, somos más contemplativos, nos sentimos más relajados, sin presiones y predomina nuestra curiosidad. Este modo también se caracteriza por tener un importante contenido de humor y despreocupación. El modo cerrado, por su parte, es más analítico, es aquel en que nos proponemos llevar a cabo una tarea específica. En este modo nos sentimos más ansiosos e impacientes y estamos pendientes del tiempo y de las fechas de entrega. Este modo carece de humor y en realidad es en el que pasamos la mayor parte del tiempo. El proceso creativo normalmente inicia en el modo abierto, cuando estamos abiertos a imaginar distintas posibilidades para una intención artística. Si queremos ser eficientes durante el proceso creativo, es importante enfocar toda nuestra atención y sensibilidad a lo que estamos haciendo. El escritor y académico Cal Newport ha estudiado exhaustivamente el tema de la falta de concentración como uno de los principales inhibidores de la creatividad y de la productividad. En esta época en que los múltiples medios de comunicación directa e instantánea, en colusión con los dispositivos tecnológicos multifuncionales, compiten permanentemente por atraer nuestra atención, el poder de la concentración se ha convertido en un recurso tan valioso como esquivo. Newport considera que la concentración sin distracciones no es un hábito sino una habilidad y que para desarrollarla es necesario practicarla con regularidad. Para Mason Curry, la rutina de trabajo creativo se traduce en una fina explotación de 4 recursos limitados: el tiempo, la fuerza de voluntad, la autodisciplina y el optimismo. De estos, el autor identifica al tiempo como el recurso más limitado de los 4. Por su lado, John Cleese hace la distinción entre 2 tipos de tiempo. 1, el tiempo dedicado a la sesión de trabajo, y 2, el tiempo dedicado a la búsqueda de una solución a un problema determinado. Durante los procesos de creación, a pesar de dedicar un tiempo considerable, sentimos
que la solución creativa a un problema no la encontramos o que no logramos avanzar y pudiéramos sentir como si hubiésemos llegado a un callejón sin salida, es conveniente aplicar una estrategia distinta. Los psicólogos Fulgosi y Guilford, siguiendo los pasos de Patrick, comprobaron experimentalmente la noción de la incubación como una fase adjunta y efectiva del proceso creativo. La incubación sucede en los momentos en que el artista creador se separa temporalmente de su trabajo concentrado y dirigido, llevando a cabo actividades distintas a la naturaleza de su disciplina. Durante la incubación, el subconsciente se encarga de llegar a soluciones creativas que la mente consciente no es capaz de encontrar. Es por esta razón que cuando se ha buscado una solución a un problema por un tiempo razonable, es conveniente dejar de componer, salir de nuestro estudio y distraerse con cualquier actividad ajena a lo que estábamos haciendo. De preferencia, hacer alguna actividad que no nos cause ansiedad y que nos haga sentir bien. De esta manera, el cerebro producirá serotonina, endorfinas y dopamina, todos ellos neurotransmisores que propulsan la creatividad. La ansiedad inhibe el pensamiento divergente o intuitivo, mientras que un estado mental positivo y relajado acrecienta su actividad. Las estrategias complementarias tienen que ver con medidas transversales que ayudan a poner nuestra creatividad en un lugar óptimo para realizar el proceso creativo. El National Health Service, NHS, del Reino Unido, promueve estas recomendaciones para tener una dieta sana y balanceada, lo que contribuirá a mantener una buena salud y a sentirse lo mejor posible. Sabemos que tener un buen descanso es fundamental para mantener el bienestar físico y emocional. Si dormimos bien, nuestro desempeño creativo también se verá beneficiado. Realizar ejercicio aeróbico en forma regular, además de mejorar la salud cardiovascular, ayuda a que el cerebro funcione de mejor manera. Por un lado, el incremento en el flujo sanguíneo ayuda a generar nuevas neuronas en el hipocampo, que es la zona del cerebro encargada de procesar y contextualizar la música. Y por otro lado, el ejercicio físico estimula la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que ayudan a sentirnos mejor y a regular nuestro sueño. Asimismo, la exposición a la luz del sol también contribuye a la producción de serotonina y de vitamina D. El proceso creativo se puede ver afectado cuando nos sentimos estresados o angustiados. En estos momentos se libera cortisol, una hormona que inhibe la creatividad. El estrés puede ser contrarrestado por medio de técnicas de relajación. Entre las más efectivas están la meditación, la respiración profunda, el yoga y el tai chi. Algunas conclusiones. El presente trabajo se realizó a partir de una perspectiva holística y multidimensional, tomando en cuenta los hallazgos fundamentales del estudio científico de la creatividad y las experiencias propias de personas consideradas como de alto perfil creativo. Por otro lado, complementadas con nuestras propias experiencias como docentes de música y composición. Consideramos que la serie de estrategias planteadas aquí pueden ayudar a las y los jóvenes estudiantes de composición a aprovechar mejor los recursos a su disposición con la intención de optimizar sus recursos creativos y así obtener los mejores resultados posibles en su labor creadora. A la vez, esperamos que este trabajo pueda inspirar a la elaboración de otros proyectos con inquietudes similares y que contribuya a que se inicie una verdadera reflexión colegiada con miras a incluir el tema del pensamiento creativo en los currículos de los programas de disciplinas artísticas a nivel superior. Muchas gracias.